Vamos a hablar un poco de mitos, a pesar de que puedan resultar o parecerles básicos, pero son repetitivos en América Latina, entonces es bueno conversarlos, ¿no? Es frecuente en América Latina escuchar opositores de los instrumentos que predicen riesgo de reincidencia, especialmente dicen los abogados o señalan ellos que criminaliza arbitrariamente al imputado, ¿no? Por un delito si se aplica antes de la condena, porque hace una clasificación de las personas y las categoriza de extremo alto o de extremo riesgo, de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Señalan que si esa información se discutiera en forma previa al juicio, aumentaría las prisiones preventivas ya que contamina la decisión del juez. Asimismo, una vez dictada la condena, impediría que una persona que fue un reo, que está rematado, como también le decimos en Chile, o que está condenado en privación de libertad, impediría que acceda a beneficios como salidas dominicales o libertades condicionales. ¿Qué opinas al respecto, Antonio? Bueno, ya lo has dicho bien, es un mito porque realmente para poder comprender bien la trascendencia de esta innovación que es la valoración del riesgo, hay que recordar cuál es el estado anterior, porque si no parece que de repente hemos descubierto algo de nuevo, ¿no? Etiquetas a los posibles delincuentes o delincuentes conocidos que van a juzgar por enésima vez, no hace falta ponerlas con el riesgo, ya las llevan. El sistema jurídico, la propia sociedad, la tradición cultural, tiene muy buenas etiquetas para poner a gente que a veces es inmerecida, ¿no? Pero los riesgos o la valoración del riesgo no se inventa las etiquetas. Justamente lo que hace es intentar quitarles el peso negativo, prejuicioso, absolutamente subjetivo que a veces se dan a personas que provienen de minorías o provienen de grupos raciales o que provienen de entornos sociales donde por el solo hecho de ser miembro, por ejemplo en España, de los gitanos, pues cuando la Guardia Civil llevaba a un gitano al juez, era culpable antes de empezar el juicio, porque naturalmente esos elementos existen. Eso es naturalmente muy injusto, inadecuado, y cualquier sistema social, moderno y humanitario tiene que evitarlo. Y todo el mundo trabaja en esa dirección. Bueno, en esta línea, la valoración del riesgo lo que hace es intentar poner el foco no en quién es la persona que se va a juzgar, sino cuál es la probabilidad de que en un futuro esta persona, con unos determinados elementos de su biografía, pero también con el contexto donde vive y muchos otros factores de riesgo, tenga una determinada probabilidad de reincidir. Eso no significa que deba de ser castigado con mayor pena. Simplemente significa que hay que tener presente que para poder saber qué medida le corresponde al delito que haya cometido y que otros se encargarán de encontrar las evidencias y juzgarlo de acuerdo a la ley, qué habrá que hacer con él después para evitar la reincidencia de una manera más precisa. Con lo cual, es verdad que a veces hablar de una persona con un alto riesgo de reincidencia es una etiqueta que le va a condicionar el futuro inmediato. Pero cuando aplicamos estos procedimientos, primero conseguimos despersonalizar estas características y, sobre todo, tener en cuenta que el riesgo es algo pasajero y que, por tanto, se puede modificar. Así que, en general, es un avance, naturalmente que hay limitaciones, pero déjenme un último comentario. Hay etiquetas que están bien puestas y los profesionales tienen que no equivocarse en lo que llamamos los falsos positivos. Y esto, naturalmente, hoy lo podemos gestionar mucho mejor. Porque hay quien tiene un halo de conducta peligrosa, de una manera de ser, ahora llamamos siempre fácilmente psicopática, ¿no? Que realmente son atribuciones muy gratuitas y que hacen mucho daño a esas personas. Pero en cualquier caso, quien tiene realmente riesgo, hemos de conocerlo con objetividad, con rigor, para poder trabajar con él. Así que no es que no existan etiquetas que puedan dañar, lo único que hay que hacer es evitar ponerlas mal, porque eso nos va a determinar naturalmente una actuación inadecuada. También es verdad que el cambio cultural
para el mundo de la justicia y también para el mundo de la psicología, de los servicios sociales, importa, porque este lenguaje que utilizamos pues, es un lenguaje más nuevo, es un lenguaje que cambia la tradición. Sin embargo, los mitos se van a mantener tiempo, porque los cambios siempre requieren que pase el tiempo y que se vea lo eficaz que es esta nueva terminología.